Hola mis amores, muy buenas tardes. Hoy en nuestra clase de Ciencia de la Naturaleza vamos a ver circulación animal. La semana pasada vimos todo lo vinculado a los procesos digestivos, tanto de animal como de humano, y esta semana comenzamos con lo vinculado a la circulación. Cuando pensamos en circulación, automáticamente pensamos en sangre. ¿Pero qué es la sangre? Bueno, todos sabemos que la sangre es un líquido que circula por el cuerpo de algunos animales. Resulta que no nos vamos a adelantar mucho, pero no todos los animales tienen sangre, tienen algo parecido. En el caso de los vertebrados, su sangre o nuestra sangre es roja y tiene componentes que son sólidos y componentes líquidos. Ahora bien, esos componentes, ¿cuáles son? Tenemos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma, que sería el componente líquido de nuestra sangre. Ahora veamos, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Transportar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Transportar las diferentes sustancias contenidas en el plasma. Proteger al organismo de los agentes patógenos, virus, bacterias y de cualquier célula anómala. Anómala quiere decir que es diferente a lo eh, que lo que está estipulado. Las no, anómalas, por ejemplo, las células cancerígenas son una mutación, es una transformación de una célula regular. Otra función de la sangre es mantener la presión arterial y la circulación en todo el organismo, intervenir en la regulación de la temperatura corporal, ya que ayuda a refrescar o a calentar el cuerpo según sus necesidades, y también está entre sus funciones remover el dióxido de carbono y los desechos metabólicos de nuestro organismo. La circulación sanguínea es justamente ese recorrido que hace la sangre por el cuerpo de muchos animales a través del sistema circulatorio. Con la circulación se movilizan sustancias entre las que están los nutrientes absorbidos por la digestión, el oxígeno tomado en la respiración. También se transportan las hormonas que contribuyen con algunas funciones como regular el crecimiento corporal, controlar la temperatura y participar en el proceso reproductivo. Ahora veamos específicamente en los animales cómo es ese proceso. El sistema circulatorio es el principal responsable del transporte de oxígeno a las células de los cuerpos del cuerpo de los seres vivos. Sin embargo, los sistemas circulatorios son distintos dependiendo del organismo. Cada grupo tiene unas características específicas, como vimos en el caso del sistema digestivo. Básicamente, los invertebrados menores presentan un sistema circulatorio abierto. Sin embargo, los sistemas más complejos se encuentran dentro de los tipos de sistemas circulatorios cerrados. Vamos a analizar en qué se basa cada uno. En el caso de la circulación abierta, en este tipo de circulación, el organismo no dispone de un verdadero corazón para bombear la sangre. El sistema de bombeo se produce por contracciones de los vasos sanguíneos. Por tanto, el sistema es muy lento. Esto es debido a que el animal debe contraer los vasos sanguíneos por medio de los músculos. Su sistema circulatorio es muy sencillito. Los animales que disponen de este sistema circulatorio no tienen sangre como tal. Más bien hay algo que se llama hemolinfa, que hace como el equivalente a la sangre. No obstante, la característica principal del sistema circulatorio abierto es la capacidad que tiene la sangre para salir de los vasos sanguíneos y bañar todos los órganos del cuerpo. Por eso es que se llama abierto, porque simplemente pasa este, por, por los conductos y luego es liberada al resto del organismo. Como consecuencia de todo esto, los animales que tienen este tipo de sistema circulatorio son pequeñitos y con un metabolismo muy bajo. Es decir, tanto su respiración, su digestión y su capacidad de movimiento son muy lentos y se suele dar en la mayoría de los artrópodos y los moluscos. Ahora vamos a ver la circulación cerrada. En el caso de la circulación cerrada, hace referencia a aquella que se encuentra en algunos animales vertebrados, aunque todavía hay algunos invertebrados que también lo presentan, como los vertebrados superiores, entre los que entran los calamares y los pulpos. Es el sistema que se encuentra en el organismo humano, o sea, nosotros tenemos circulación cerrada, aunque de un tipo específico que ya vamos a ver.
Las características de este sistema circulatorio es que el animal tiene la capacidad de transportar los nutrientes y el oxígeno a través de un sistema complejo formado por un corazón que bombea y vasos sanguíneos formados por venas, arterias, como ramificaciones inferiores y los capilares. La circulación cerrada, a diferencia de la abierta, es que aquí todo el tiempo lo que es la sangre se encuentra dentro de las venas, las arterias o los vasos capilares. O sea, en ningún momento va a suceder lo que sucede en la abierta, que simplemente es liberada al organismo. La circulación cerrada, como les comentaba, la sangre está todo el tiempo contenida dentro de los vasos sanguíneos y no tiene ninguna posibilidad de salir libremente hacia los órganos, sino que debe mantenerse dentro de los conductos para ello. Los organismos que disponen de este tipo de sistemas son mucho más rápidos, puesto que el propio sistema es más rápido y la presión arterial es mucho más alta como consecuencia del bombeo del corazón. También es necesario considerar que los animales que funcionan con este tipo de circulación tienen la necesidad de liberar los desechos de una manera más rápida. De este modo se puede apreciar que cada tipo de sistema circulatorio dispone de ventajas y de desventajas. Ahora bien, dentro de la circulación cerrada hay simple y la doble que la vamos a ver ahora. La circulación simple es propia de los peces. En el caso de los peces, el corazón tiene una forma curva y está formado por una aurícula y un ventrículo. También tiene un seno venoso o cámara accesoria. Es decir, que es como si tuviera nada más la mitad de nuestro corazón. Tiene una sola casilla de cada una. Esta estructura hace posible que su forma de trabajar sea en un solo sentido. La sangre sale del corazón por este movimiento y es transportada por un vaso sanguíneo llamado aorta dorsal y desde allí se dirige directamente a las branquias donde obtiene el oxígeno. Tras ello, la sangre es transportada y distribuida por todo el cuerpo cediendo oxígeno y recogiendo el dióxido de carbono y regresa nuevamente hasta el seno venoso del corazón por medio de venas. Es decir, la característica diferenciadora de este sistema circulatorio es que la sangre únicamente pasa por el corazón una vez en el ciclo. El corazón, en sistemas de circulación simple, nunca bombea sangre oxigenada, solamente expulsa sangre sin oxigenar. Por eso, en el caso de los peces, esa sangre que sale del corazón pasa por las branquias, que es donde va a obtener realmente el oxígeno que ellos necesitan. Ahora bien, en el caso de la circulación cerrada doble, recibe este nombre porque eh, es la propia de los animales vertebrados que funcionan con pulmones. En los pulmones se produce un intercambio gaseoso que la sangre, donde la sangre canjea el oxígeno por el dióxido de carbono. Los animales principalmente que disponen de este sistema son los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Esta ranita tan curiosa que ven acá se llama ranita cristal y se llama cristal porque es transparente y se pueden ver sus órganos acá. Ahora bien, volvamos nuevamente a la circulación doble. Este sistema tiene una doble dirección. Como les comentaba, en el caso de los peces tiene una sola. En cambio, en el caso de la circulación cerrada doble, la sangre pasa ya oxigenada por todos los órganos. Una vez terminada esa primera fase, la sangre vuelve de nuevo a los pulmones con dióxido de carbono, o sea, va recogiendo. Básicamente se denomina circulación doble debido a que la sangre pasa 2 veces por el corazón en un mismo ciclo respiratorio. Una vez para ir a los pulmones transportando el dióxido de carbono y la segunda con intención de ir al resto del cuerpo ya cargada de oxígeno. Pero no todo acaba ahí. Dentro de esa circulación cerrada debemos encontrar otros dos subtipos. La circulación cerrada doble completa y la cerrada incompleta. En el caso de la incompleta es un tipo de circulación cerrada y doble. La característica principal de la circulación sanguínea incompleta es la mezcla de sangre oxigenada con sangre que se encuentra de retorno con dióxido de carbono. O sea, es como cuando se mezcla el orinoco con el carbonil. El lugar de encuentro es el corazón. La sangre no oxigenada procede de otras partes del cuerpo y la oxigenada lógicamente procede de los pulmones. Por ello, los corazones de estos organismos presentan este tipo de sistema circulatorio, solamente poseen un solo ventrículo.
¿Por qué? Porque simplemente es ese punto de encuentro. Aquí lo podemos ver, fíjense. Aquí están las aurículas, el ventrículo, la que está incompleta. Y en el caso de la completa, pueden ver que tiene 2 ventrículos y 2 aurículas. En este caso, solamente aquí están mezcladas. Por eso se dice que se mezclan, porque fíjense que aquí no hay pared divisoria. En el caso de la circulación completa, al igual que la incompleta, es un tipo de circulación cerrada y doble. En este caso, la sangre oxigenada en ningún momento llega a mezclarse con la no oxigenada procedente de otros órganos del cuerpo. Es decir, que se mantiene todo el tiempo de un lado la que está oxigenada y de otro lado la que viene con los desechos que necesita limpiar el organismo. Acá lo pueden ver. Fíjense que aquí toda la parte roja mantiene todo el tiempo una división, en cambio acá, aquí se mezclan para luego cada quien tomar en su momento, pero en este momento se cruzan. Ahora bien, vamos a ver qué sucede con los animales de sangre fría. Chan, chan, chan. Los animales de sangre fría son aquellos que no pueden controlar su temperatura corporal, por lo que se vuelven aletargados, o sea, como cuando el clima está frío. La mayoría de estos animales pertenecen a la categoría de reptiles, peces y anfibios. Esta característica hace que estos animales deban obtener su calor de fuentes externas. Si el ambiente está caliente, un animal de sangre fría estará tibio, pero si el ambiente está frío, el animal se pondrá frío. Aunque no puedan regular su temperatura corporal, los animales de sangre fría tienen otras adaptaciones. Por ejemplo, valga que entre los animales de sangre fría están los insectos, los arácnidos, los reptiles, los peces y los anfibios. Es el grupo de animales más viejos de nuestro planeta y fueron evolucionando antes que las aves y los mamíferos. Estos animales dependen de fuentes externas como el sol o la sombra para controlar su temperatura corporal. Es como si ellos no tuviesen esa capacidad de hacerlo solos. Estas criaturas tienen la facilidad de absorber calor. Por supuesto, tener sangre fría, tener sangre caliente tiene tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, entre las ventajas, necesitan menos energía para sobrevivir porque generalmente, como les decía, su movimiento, su actitud es aletargada. Pueden sobrevivir mucho más tiempo sin comidas y en ambientes inhóspitos, porque además pueden bajar la temperatura en caso de alguna infección. O sea, ellos se van como apagando y pueden quedarse en un estado latente mucho más tiempo. En cambio, los animales de sangre caliente no, pero ya vamos con eso. Una de las desventajas de los animales de sangre fría es que generalmente no pueden vivir en lugares donde haya mucho frío. La actividad de un animal de sangre fría depende de la temperatura del medio ambiente. Por eso, cuando ustedes ven a los cocodrilos estar tanto tiempo al sol y quedarse como inmóviles, es porque simplemente requieren de ese calor para poder temperar su organismo. En el caso de las ventajas de ser un animal de sangre caliente, es que pueden vivir en cualquier parte del planeta. Pueden permanecer activos en búsqueda de comida, defenderse en diferentes espacios a diferentes temperaturas. Pero tiene desventajas. Primero que se necesita mucho más comida y mucha más energía que un animal de sangre fría de su mismo peso. No pueden ser demasiado pequeños porque perderían la temperatura demasiado rápido y son más susceptibles a infecciones dado que los virus, las bacterias y los parásitos requieren cierta temperatura. Es decir, al tener la sangre caliente y el cuerpo mantenerse caliente, somos mucho más propensos a tener infecciones porque los virus, las bacterias y los parásitos evidentemente necesitan un entorno cálido para desarrollarse. Acá les dejo unos videos extras sobre los animales de sangre fría y los animales de sangre caliente. Y también buscando la información para la clase conseguí a este señor que es bien curioso, no les voy a decir nada de él porque quiero que vean este video, es muy cortito, sé que les va a gustar esta criatura porque es muy extraña. Ahora bien, hablemos de tareas. Su tarea es un Google Form, está bastante sencillo sobre el tema, les sugiero revisar la presentación antes de contestarlo para que puedan tener todo correcto y eso es absolutamente
todo por hoy, mis amores. Espero que les haya quedado muy claro. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.